que a través de la clase todos podamos poder sacar lo que vamos aprendiendo, porque a veces el Señor le habla a usted algo particular o diferente de lo que más o menos yo tengo preparado en la clase, y así podemos ir aprendiendo todos. ¿Okay? Hoy vamos a tratar sobre el tema de Jesús andando sobre el agua. Así que vamos a ver esto en esta clase. Vamos al Señor en oración. Vamos a pedir que nos bendiga. Bendito Señor, tú estás aquí entre nosotros, Señor, pues es tu promesa que donde 2 o 3 en tu nombre se reúnen para alabarte, para glorificarte, para buscar de ti, ahí tú estás. Y todos nosotros hemos venido a tener un encuentro personal contigo a través de esta reunión congregacional. Estamos aquí, Señor, porque nuestras almas desean alabarte, deseamos aprender de tu palabra. Tú has sido siempre fiel, Señor, al enseñarnos a través de tu Espíritu Santo aquí entre nosotros. Por lo tanto, nosotros rogamos que ese Espíritu que tú nos has dado, mi Señor, pueda ser nuestro Maestro, nuestro Consolador en este día, Señor. Aumenta nuestra fe a medida que vamos aprendiendo de ti. Bendice, Señor, cada clase que se está teniendo aquí en tu casa, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a buscar el Salmo 93:4. Salmo 93:4. Lo hemos escogido como versículo lema. Salmo 93:4. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. ¿Alguna vez usted ha visto el mar en tempestad? ¿Sí? ¿Lo han visto o lo han experimentado? Las dos cosas, porque han estado en un crucero pescando. En un barquito, Cecilia, chiquito. Wow. Pero pescando o en un viaje así de paseo. Ay, ay, ay. Sí, mira eso. O sea que el mar es impotente, ¿verdad? Es increíble. Muchos de nosotros, a mí me gusta mucho ver ese programa que dan ahora de Deadliest Catch. Exactamente. Y ver cómo esa gente se enfrentan al mar, ¿verdad? Furioso. Bueno, fíjense cómo dice este versículo, que Jehová es más poderoso que esos mares así en tempestad. Él es más poderoso. Hoy vamos a ver cómo Jesús anda sobre las aguas, y vamos a ver que a través de estas clases siempre podemos notar los atributos divinos de Dios, porque en toda la palabra Dios se está revelando a nosotros, y es lo que nosotros queremos siempre buscar cuando estudiamos la Biblia. Ok, ¿qué el Señor tiene para mí? El Señor seguro que va a tener una lección valiosa para mí hoy, pero además de eso, ¿qué es lo que Él está revelando de su persona? De manera tal que me ayude a mi fe. Entonces vamos a ver atributos divinos de Jesús, cómo Él está en pleno control de toda situación. ¿Se puede caminar sobre las aguas? No, es una ley física, ¿verdad? No se puede caminar sobre las aguas. Mas sin embargo, Jesús lo hizo. ¿Probándonos qué entonces? Probándonos su divinidad, su poder, que Él es Dios, que aunque Él mismo nos ha puesto una ley física, Él la puede romper. O sea, para Dios no hay absolutamente nada imposible. ¿Ok? Vamos a ver entonces, entre esta idea de la divinidad de Jesús,
lo que trata el docetismo a manera de introducción. ¿Usted sabe lo que es el docetismo? ¿No? El docetismo es la herejía más antigua del cristianismo. ¿Okay? Y trata la tensión entre la humanidad y la divinidad de Jesús. Por ejemplo, en nuestros días tenemos con nosotros herejes, como son los testigos de Jehová, como son los mormones. Cualquier persona que tenga problema en reconciliar la humanidad con la divinidad de Jesús, practica el docetismo. ¿Okay? Esa es la herejía más antigua que ha existido. ¿Okay? Afirma que Cristo no vino en carne. O sea que los docetistas lo que dicen es que el espíritu y la materia no pueden estar unidos. Entonces, ¿cómo responden a la humanidad de Jesús? Ellos dicen que era solo una apariencia, ¿okay? Una especie de fantasma que parecía carne humana, pero era un fantasma, ¿okay? Otros decían que el Cristo divino, o sea, el Mesías espiritual, vino en o sobre Jesús de Nazaret y que éste lo abandonó antes de la crucifixión. Fíjense la cantidad de pensamientos que habían con relación a Jesús en esos tiempos del inicio del cristianismo. O sea, los apóstoles tuvieron que enfrentar estas herejías y defender la fe. Entendemos ahora por qué Juan escribe de esta manera. Primera de Juan 4, del 2 al 3, ¿qué dice? Vamos a buscarlo. Primera de Juan 4, del 2 al 3. ¿Quién le gustaría leer este primer versículo? Aquella Anita. ¿Qué dice? Ok, ya está en el mundo. O sea, se está refiriendo al docetismo. O sea, a los que pensaban, habían dos maneras de interpretar el docetismo. ¿Cuáles fueron las dos maneras para poderlo tener claro en nuestra mente? Una apariencia. O sea, aparentaba ser humano, pero no era de carne. Quiere decir, Jesús era un hombre normal, común como cualquier otro, lo único que el espíritu del Mesías vino sobre él y dice, lo abandonó al momento de la crucifixión. Hoy día, hermano, no podemos entrar en la clase en el docetismo que se practica hoy día, uno diciendo que es Adán, el otro diciendo que es un arcángel. O sea, cuántas opiniones siempre han resultado de esta herejía, pero por eso dice Juan, todo aquel que venga diciendo que Jesucristo no ha venido en carne es una herejía. Fíjense, segunda de Juan 7 habla de eso también, Vicky, segunda de Juan 7. Ok, muy bien. Otro versículo apoyando la idea de que muchos salen negando la encarnación. Nosotros como cristianos profesamos y confesamos que Jesucristo ha venido en carne, o sea que Él ha encarnado. Por eso es que Él recibe el título el nombre de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Esa es nuestra fe. ¿Okay? Como dice Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y luego el 14 dice, pero aquel verbo fue hecho carne. O sea que nuestra fe es que Jesús, la segunda persona de la deidad, que es Dios, es divino, ¿okay? Anonadó su naturaleza para venir a tomar forma de siervo, encarnó en ser humano, 100% hombre,
sin dejar de ser 100% Dios, vino a este mundo específicamente con la misión de morir por nosotros, y como dice Juan 3:16, para que aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. ¿Usted está en un tono con esto? ¿Eso es lo que usted cree? ¿Eso es lo que usted profesa de Cristo? Entonces, si estamos en esa verdad y esa es nuestra doctrina, obviamente todo aquello que viene negando de que Cristo ha venido en carne, nosotros pues lo desechamos. ¿Por qué toda esta introducción? Porque cuando vamos a ver ahora el pasaje que va a ser nuestro tema de estudio, vemos como algunos discípulos cuando vieron a Jesús dijeron, un fantasma, para que ustedes se den cuenta la mentalidad que estaba rondando por todo aquello. ¿Okay? Vamos a buscar Mateo 14 del 22 al 33. Mateo 14 del 22 al 33. Entendemos entonces por qué el no confesar que Cristo ha venido en carne es prácticamente una herejía, es una blasfemia. Por eso dice la palabra del Señor, no le digáis bienvenido. A nadie que viene con una doctrina extraña le digas bienvenido, ¿ok? Porque no viene de Dios. Mateo 14 del 22 al 33. El hecho de que Jesús anduvo por el agua también lo narra Marcos 6 del 47 al 52 y el mismo Juan en Juan 6 del 16 al 21. Okay, para ubicarlos en el tiempo en que estamos tratando aquí, esto sucedió después que Jesús alimentó a unas 10,000 personas aproximadamente. ¿Se recuerda que ese fue nuestro tema de estudio de la semana pasada? Bueno, esto ocurrió después de eso. Según Juan, inmediatamente que él hizo el milagro de multiplicar los alimentos, la gente le quiso hacer rey. ¿Okay? Y él, pues, no dejó, él se negó. No era su propósito venir a este mundo a ejercer una monarquía terrenal. Nosotros sabemos eso. Él negó esto completamente y es más, él se retiró a los montes, según nos dice Juan 6:15. Entonces, ya cayendo la noche, ¿okay? Jesús les dice a los discípulos que se adelanten, según Marcos 6:45. ¿Okay? Una de las cosas que vemos aquí, cómo Jesús acostumbraba a pasar tiempo a solas. Él se retiraba, inclusive de sus mismos discípulos. Él se retiraba para estar un tiempo a solas, orando y hablando con el Señor. Entonces los discípulos se embarcan. ¿Okay? Era luna llena. ¿Por qué menciona así esto de la luna llena? Bueno, lo menciona porque en aquel entonces los meses eran lunares. ¿Okay? Y la luna nueva marcaba el comienzo, o sea, era la que comenzaba el comienzo del año nuevo. Y entonces, no quiero entrar en muchos detalles, pero solamente se menciona que era luna llena para ubicar más o menos el tiempo en que estaba ocurriendo el episodio. ¿Okay? Y vemos que se levanta una tormenta, lo cual era común. Eso lo hablamos cuando estuvimos estudiando, cuando Jesús apacigua los mares. ¿Se recuerdan que en este viaje él sí estaba en la barca con sus discípulos? Se levantó una tormenta, él estaba durmiendo, ¿recuerdan? Y los discípulos entonces se trataron de resolver la situación. Cuando vieron que casi se estaban ahogando, lo despiertan. Jesús, con todo su poder, le da una orden a los vientos y los calma. ¿Ok? Quiere decir que era muy común que en el lago de Galilea se levantaran tormentas así. Así que estando los discípulos en la barca, se levanta una tormenta común. Vamos a ver qué pasó. Mateo 14, del 22 al 33. Managini, ¿quiere leer? Okay. El episodio completo y después vamos a regresar a ver los detalles. Así que vemos que se levantó una tormenta. Jesús desde la colina les ve remar con fatiga, iban contra el viento.
O sea, el mar tenía unas 4 millas de ancho, estaban prácticamente ya cerca de la orilla, según Juan 6:19. Y es cuando de pronto ven a Jesús andando sobre las aguas. Y ellos se asombraron pensando que era un fantasma. ¿Usted cree en fantasmas? ¿Usted cree en fantasmas? Hay algunos que dicen que no y otros dicen que sí. Así que vamos a ver, apoyen lo que ustedes, ¿por qué están diciendo? A ver, los que dicen que no creen en fantasmas. No creen en fantasmas. Tampoco. No creen en fantasmas. ¿Quiénes dicen que sí creen en fantasmas? ¿Okay? Mary cree en fantasmas. ¿Quién más? Tú también. No, esto no es algo de Colombia, ¿verdad? A ver, otro que dice que sí, ¿creen o no, existen o no existen los fantasmas? A ver, bueno, yo no creo en fantasmas, pero yo sí creo en demonios. Los demonios sí, los demonios sí, y los demonios sabemos que tienen ese poder de transfigurarse. O sea que, ahora, gracias al Señor, yo nunca he visto ni un fantasma, no he visto un demonio nunca, le doy gracias a Dios por eso, ni lo quiero ver tampoco, ¿ok? Pero si no, como dice, no dejemos de ver el poder que hay en Satanás y en que muchas cosas verdaderamente sí ocurren, como casas que son endemoniadas y todo ese tipo de cuestión, sí se ven estos tipos de poder y sí se ven estas cosas. No quiero apartarme de la clase, simplemente un comentario porque los discípulos creyeron ver un fantasma. Y entonces nosotros no creemos en fantasmas, lo que creemos son en demonios. Y demonios que pueden transfigurarse para atormentar a las personas o mantenerlas en miedo o lo que sea. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de pronto ven un fantasma y Jesús, con mucha ternura, les calma el miedo. O sea, aparte de que tenían miedo ya, de que el barco estaban tratando de llegar a la orilla contra los vientos, en medio de aquella tormenta, ver la figura de una persona sobre el mar, que claro que se espantan. Y Jesús les dice, les calma diciendo, yo soy. ¿Okay? Quiere decir que de esta frase, cuando Jesús dice, yo soy, aprendemos, número uno, que Jesús está vigilando, hermanos. Él está atento a nuestras necesidades. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que no es así? Que estamos solos o que el Señor no nos está viendo, pero Él está al tanto de todas nuestras necesidades. O sea, Él está vigilando. Jesús no duerme, ¿okay? Como nosotros. Él está constantemente vigilando sobre nosotros día y noche. Vamos a ver a través de este episodio cómo Jesús va a probarnos en medio de nuestras necesidades, cómo Él acude, cómo Él se encuentra con nosotros en la necesidad, nos ayuda y nos lleva al puerto seguro. ¿Okay? Pero noten como dice Pedro, en medio de aquella situación, Pedro le dice, si eres tú, qué frase tan incrédula, sí, dura me parece. Fíjate, él les dice, yo soy. ¿Okay? A unos discípulos que ya él estaba acostumbrado a tratar con ellos, a hablar con ellos. ¿Cuántos milagros él no hizo? Sí, él había calmado la tempestad en medio de ellos. Y Jesús les dice, yo soy. Y Pedro todavía en aquella incredulidad le dice, si eres tú. ¿Qué frase tan... Como a veces nosotros le decimos, bueno, Señor, si tú estás ahí, entonces hazme esto, o dame esto. O si existes, dame aquello. O si eres poderoso, arréglame el problema. ¿Por qué le decimos eso al Señor? Como condicionándolos a lo que nosotros estamos, a nuestras exigencias. ¿Okay? Él está ahí, Él existe, Él es poderoso, no importa lo que esté ocurriendo en mi vida. ¿Okay? Se dice que una vez alguien encontró una botella de esa de que tenía un mago dentro, un genio, se encontró un genio.
Yo sé que yo he dicho esto ya para otras personas, pero hay gente que no lo ha escuchado. Entonces vamos para que ellos también escuchen lo que le sucedió a este hombre con un genio. Pero este hombre tenía un problema con una mano. ¿Cuántos no han escuchado nunca? Pues si no, no lo hago. ¿Nunca lo han escuchado? Bueno, este hombre tenía un problema con una mano, era como un tic nervioso, ¿verdad? Que su mano le hacía así. Entonces se encuentra el genio, ¿no? Y el genio le dice, mira, me quedan solamente dos peticiones que otorgar, así que piensa muy bien en lo que tú quieres. Y él pensó rápido y dijo, yo quiero que mis dos manos sean iguales. Y entonces cuando estaba así, se mira, y dice, bueno, ¿y cuál es tu segunda petición? Y dice, no, así no, al revés. Miren, el Señor no es un genio metido en una botella que yo voy a frotar y que yo voy a exigir y le voy a estar diciendo, si tú, ¿quién soy yo para decirle al Señor, si tú? Porque yo pienso que eso fue aparte de incredulidad, para mí fue un tremendo atrevimiento de Pedro. Sí. Lo hizo por incredulidad o ignorancia, pero fue un atrevimiento. Si eres tú, ¿ok? Nunca nos relacionemos con el Señor de esta manera. ¿Ok? Siempre, como dice el Señor, sí, sé propicio a mí, sé misericordioso. Hay que humillarse debajo de Él. ¿Ok? Nunca creernos por encima, nunca demandar. Yo, la verdad que no resisto las personas que le demandan a Dios. Fíjense, una cosa es reclamar una promesa y otra es demandarla. ¿Okay? Son completamente dos cosas diferentes. Cuando usted reclama una promesa es un acto de fe. ¿Okay? Y usted puede reclamar una promesa en su vida. ¿Por qué? Porque usted la está reclamando en el sentido de que Dios se la prometió. Al contrario, eso todavía le agrada mucho más a Dios que Él le dé a usted una promesa y que basado en esa promesa usted la reclame para su vida. Que eso es completamente diferente a demandar, a decirle, no, Señor, porque tú me tienes que hacer esto. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirle, tú me tienes? Cuando al fin y al cabo nosotros sabemos que recibimos más de lo que nosotros merecemos. Del Dios creador y soberano recibimos el sustento diario, la vida, el aire que respiramos, el alimento, la fuerza para trabajar. ¿Cuántas cosas nos recibimos de Dios a diario como creador y sustentador? Aún así nosotros en Cristo, como iglesia, tenemos todavía una relación más cercana a Dios, recibimos bendiciones y beneficios por esa relación que tenemos en Cristo Jesús. Y aún así, por encima de eso, dice, los ojos de Jehová están sobre los fieles de la tierra. Quiere decir que a pesar de que somos cristianos, pero si mantenemos un cristianismo fiel, todavía tenemos, dice, los ojos de Dios puestos sobre nosotros. Y vamos a recibir bendiciones de esto. Pero nunca demandar, nunca exigir, nunca debemos de clamar. Entendemos que aunque yo no vea, Dios siempre está ahí. Aunque mi situación no cambie, Dios no deja de ser poderoso. ¿Okay? Aunque no responda a nuestras señales o a nuestras oraciones, Él siempre está ahí. Noten que lo que Pedro pide, además que le dices, si eres tú, entonces le pide algo completamente sobrenatural. Pedro lo vemos con un carácter bien intrépido. Él siempre fue en medio de los discípulos bien intrépido. Y entonces, es lo que le dice, si eres tú, yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero caminar sobre las aguas. Ustedes saben que esto es romper una ley de la física. Y si usted no me cree a mí, trátelo. Trate nada más a ver si usted puede caminar sobre las aguas. Lo increíble es lo que muestra el carácter tan paciente de Dios, porque mira que Dios es paciente para con nosotros, ¿verdad? Y como a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra impaciencia, de ser tan introvertidos, Él aún así, Él con paciencia nos responde, porque Jesús se lo concedió. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, ¿ok? O sea, lo logró, pero dice el versículo 30 que inmediatamente el miedo
afectó su fe. Claramente dice afectó su fe. De nuevo el Señor le dice hombre de poca fe. No le dice no tienes fe, sino tienes poca fe. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Lo único que nos dice la realidad de que somos de poca fe. Una vez que Pedro dejó de poner sus ojos en Cristo y los puso sobre el mar que estaba picado y sobre los vientos, y nada más que vino miedo a él, empezó a hundirse. ¿Okay? Así que al empezar a hundirse y verse en apuros, clamó, y por segunda vez, con todo amor y misericordia, Jesús viene, acude a él, le da la mano, lo saca, lo levanta de nuevo, se sube al barco y el mar y el viento se calman. Fíjense que esta experiencia hizo que adoraran a Jesús por lo que Él es. Fíjense que dijeron, tú eres verdaderamente, eres hijo de Dios. O sea que todas estas cosas Jesús las permitía y ocurrían, porque quería llevarlos a eso. Quería llevarlos a la convicción de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Él era Dios. De esto aprendemos que el Señor tiene poder y control absoluto de todas las cosas creadas. ¿Okay? Por caminar sobre el agua como por tierra, y por permitir que un discípulo hiciera lo mismo. Y causando también que aquellos vientos se calmaran. O sea que el Dios que adoramos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es Dios, ¿okay? Él tiene poder absoluto y control sobre todas las cosas. Ahora, es lo que yo quiero que nos lleve a nosotros a entender y comprender. ¿Por qué? Si esto está en la palabra de Dios, ¿okay? ¿Qué beneficio trae a mi vida? ¿Qué beneficio trae a mí el hecho de que Jesús caminó sobre las aguas? Y uno hubiera dicho, bueno, Él es Dios, Él puede hacer esto. Pero noten que no solamente Él caminó, permitió que una persona como usted y como yo también hiciera lo mismo, que también caminara sobre las aguas, porque ese poder vino de Él, de seguro no vino de Pedro, vino de Él que se lo permitió. Mira, a veces el diablo también le permite a gente hacer cosas extraordinarias. Yo he visto programas de esto de magos, y la única respuesta por las cosas increíbles que hacen, para mí, es que está endemoniado. Esa es la única respuesta que yo le tengo a una persona que practica esto y hace esas cosas. Pero aún así se ve el poder limitado del diablo. ¿Okay? He visto personas levantarse del piso, 2 o 3 pies del piso, se han elevado. ¿Okay? Eso es algo que si usted lo trata de hacer, usted no lo puede hacer. Quiere decir que eso es algo sobrenatural, pero eso es permitido por el diablo. Pero ¿dónde se ven los poderes? Si esa persona verdaderamente fuera poderosa, o quien se lo hace hacer fuera poderoso, volara como Superman. Sí, volara como, pero ¿sabe qué? Está completamente sujeto y limitado a lo que Dios permite y a los poderes limitados que tiene el enemigo. El enemigo no es como el Señor es todopoderoso, ¿sí, hermano? Claro, todas esas cosas están mostrando la influencia que tiene el enemigo sobre las personas. Pero bueno, llevándonos a lo que nosotros estamos estudiando aquí, es cierto que el enemigo tiene ciertos poderes y otorga poderes a ciertas personas que hacen cosas extraordinarias, sobrenaturales, ¿ok? Pero tenemos que admirar el poder de Dios por sobre todas las cosas. ¿Se recuerdan cuando las plagas de Egipto, cómo los magos trataron de imitar
lo mismo, las mismas señales que hacía el Señor, Moisés con su vara, ellos iban y la hacían hasta que llegó el punto que ya no pudieron más, porque tienen su límite. Porque el diablo, poco creado mayor que los hombres, tiene sus poderes, pero tiene límites. Pero Jesucristo no. Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Y me está diciendo a mí que Él caminó sobre las aguas. ¿Usted lo cree? ¿Okay? ¿Lo cree por qué? ¿Porque lo dice la Biblia o por qué? ¿Qué razón le da a usted a creer que Jesús caminó sobre las aguas de verdad? Tenemos que basar nuestra respuesta en lo que es Dios, en lo que Él se revela en su palabra. Él está en control de todo, Él puede hacer lo que Él sea. Fíjense cómo esto nos puede animar a nuestra fe, que cuando después viene la Biblia y me dice, en un abrir y cerrar de ojos, yo voy a ser levantado de este mundo, yo no tengo por qué no creer eso. No tengo por qué dudar absolutamente nada de lo que puede hacer Dios. Él caminó sobre las aguas y Él hizo, inclusive, que Pedro lo lograra, porque Él se lo permitió. Algo que es completamente lógico y sobrenatural y fuera de la ley establecida para la naturaleza. Pero a Pedro le faltó la fe, que no pensó que el mismo que le permitió dar solamente un paso que Pedro haya dado sobre las aguas ya es milagroso. No pensó que aquel que le permitió dar varios pasos le iba a seguir sosteniendo a pesar de los vientos. Pero inmediatamente que vino el miedo, comenzó a hundirse. ¿Qué nos deja saber esto? Pero a nosotros, a Pedro sabemos que perdió la fe. ¿Por qué perdió la fe? Porque quitó los ojos de Cristo y empezó a ponerla ¿en qué? En los vientos, en el mar. Inmediatamente que pone los ojos en la circunstancia, inmediatamente comienza a pensar qué es lo que yo puedo lograr como hombre, como ser humano, cómo yo me puedo enfrentar a la circunstancia. ¿Ve? Mientras que los ojos están en Cristo, vamos bien. Pero inmediatamente que pongo mis ojos en una circunstancia, ya enseguida yo ocupo una posición autodefensiva y digo, bueno, ¿cómo yo ahora voy a enfrentar esta circunstancia? Y obviamente un mar tempestuoso y vientos empezó a hundirse, porque ya él pensó en lo que él podía hacer, ¿okay? Y comenzó entonces a hundirse. O sea, a nosotros nos dice también esto, que se van a presentar muchas situaciones en nuestra vida donde nuestra única solución va a ser poner los ojos en Jesús y en lo que Él puede hacer. Sí, mi hermano. Una vez yo me iba para Tennessee, el motor del carro se me prendió completamente, todo encendido. Yo me vi y no pude hacer nada, no había encendido de nada. Yo sé que no puedo, pero tú sí. El carro se apagó. No. ¿Pero se apagó el fuego o...? Se apagó el fuego completamente. ¿Tú ves? Nada de fuego. Así mismo. El Señor hace cosas increíbles, Cecilia. Entonces yo, disculpa. el carro estaba ardiendo, estaba buscando cables quemados y no había nada. Mira eso. Nada quemado, totalmente. Okay. ¿Para qué esas cosas ocurren? Para creer que ¿qué? Que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Jesucristo no es un fantasma. Jesucristo no es un hombre que se le apoderó el Espíritu de Cristo. Jesucristo es Dios. En turno, mi hermana Cecilia. Tornado. Sí, sí. El piloto salía cada rato tratando de calmar a la gente porque la gente ya estaba dando gritos, o sea, fue una experiencia bien fea. Y yo lo único que hice fue cerrar mis ojos, aguantarme de la silla y empezar a orar, porque aquello empezó a chocar, a menearse. Pero en el momento que yo empecé a decirle al Señor,
Mira eso. Y me vino a la mente eso, y ahí es donde vino mi cara. Señor, estamos en tus manos, si tú puedes calmar las aguas, tú puedes calmar los vientos, y ahí empecé a clamar aquello que yo había leído. Yo me hizo, porque es una cosa que automáticamente aquello paró. ¿Tú ves? Aquello paró, una cosa que yo empecé a llorar, después ya, ay Señor, Y eso te mostró que verdaderamente Él es que entonces vemos cómo vemos las mismas situaciones que se presentaban en el Nuevo Testamento cuando Jesús estaba aquí, las vivimos hoy en nuestra vida también, y todas esas cosas son permitidas porque Él quiere que nosotros llegamos al convencimiento que Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios para adorarle como tal. Amén. Sí, sí. Exactamente. Cosas sobrenaturales que el mismo Señor hace para que nosotros aprendamos de que el Señor tiene poder y control sobre todo. Sí. Pero no es cierto, hermano, ahora le doy la oportunidad, no es cierto que a pesar de que sabemos esto, vuelve a venir el problema, vuelve a venir la circunstancia y volvemos a temblar y volvemos a caer en intranquilidad, ¿ok? Pero por lo menos vamos a aprender, ahora le doy la oportunidad al hermano, vamos a aprender por lo menos a no exigirle a Dios. Para mí que eso fue una de las cosas que más vi yo en la clase, que es tan feo, por mi circunstancia, exigirle a Dios algo o dudar de su existencia o de lo que Él es, hermano. Con la familia adentro. Okay. Ajá. Un montón de veces. ¿Se ve? No. Ahora, mira, ese es el beneficio también del monoteísmo, de tener a un solo Dios. Porque usted se imagina que usted tenga un montón de dioses. A esa hora, ¿a quién le va a dar las gracias? ¿A quién le va a dar las gracias de todos los dioses que usted invoca? Pero cuando le pedimos a Jesús y Él responde, Él hace su voluntad. Mi hermana Loida. Sí, porque eso es una de las cosas buenas a resaltar de la clase. Yo estoy seguro que Pedro tragó su agüita.
¿ok? Él tragó su agua, ¿ok? Pero miren, primero el Señor le permite caminar sobre el agua, ¿ok? Después de haberle dicho, si tú eres, de esa forma tan incrédula o despectiva, si tú eres, ¿ok? Caminó sobre el agua. Luego, hundiéndose, fue allí y le extendió la mano. Y después calmó el viento y la tempestad. O sea que se está mostrando cómo Dios es un Dios bueno, pero todo lo que Él quiere es que nosotros lleguemos a la convicción que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿ok? Él acude cuando nosotros clamamos y Él viene en nuestra ayuda. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Acá hay muchos que lo conocen de memoria, otros no, vamos a leerlo. Okay, Jeremías 33:3, ¿qué dice? ¿Alguien que lo lea? Clama a mí, yo te responderé. ¿Qué dice también el Salmo 94:18? Salmo 94:18. Qué bonito versículo con referencia a este capítulo. Fíjate, cuando yo decía que mis pies resbalan, tu misericordia me sustentaba. Tremendo versículo para ayudarnos que Dios sabe que nosotros somos hombres de poca fe. Él sabe nuestras limitaciones, en nuestra naturaleza caída, nuestra tendencia siempre a la desesperación, a la incredulidad, al tratar de resolver las cosas por mí mismo, a la preocupación, la ansiedad. Fíjense en cuántas cosas nosotros caemos y el Señor sabe que es natural que eso pase, ¿ok? Sobre todo cuando por incertidumbre no podemos ver, pero todas estas cosas Dios las permite para que aprendamos ya a depender de Él. Y en todo lo que ustedes, las experiencias que ustedes dijeron, estoy seguro que en su vida y en todos sus casos, ha aumentado su fe, ha aumentado su admiración hacia el Señor, su asombro de lo que Él hace en nuestras vidas y esto nos ayuda en nuestra adoración hacia Él. Fíjense cómo los discípulos inmediatamente, dice el 33, que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Fíjate, le adoraron diciendo. Todas esas experiencias nos llevan a nosotros a la adoración a nuestro Señor. Dice el 34, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. O sea que vemos otros casos, como ejemplo de la mujer que tenía hemorragia de sangre, pero fueron llevados a la orilla. Cuando llegaron, a pesar de todo lo que estaba pasando, llegaron a la otra orilla. Así que esto sirvió para dar la debida gloria a su nombre. Así que en medio de tiempos donde habían tantas maneras de pensar acerca de Jesús, y más cuando Él estuvo en la tierra, acerca del docetismo que hablamos al principio de la clase como introducción, el Señor se muestra como el verdadero Dios. ¿Qué otras cosas podemos aprender de esta clase que no hemos señalado? Vamos a leer todos en silencio el versículo y vamos a ver si resalta algo más que podamos traer a la aplicación. Mateo 14, del 22 al 33.
encontré algo, no sé si hay alguien que encontró algo que no hemos mencionado. Ok, Vicky. El nombre yo soy significa el ser absoluto, o sea que Él es en sí mismo y Él es la vida, Él es el que da completamente la vida a todos. O sea, muy buena de ver esta parte de donde el Señor se revela por lo que Él es, por lo que Él es el Dios. Hermano Julio. Ok, ¿qué otra cosa, Anita? Ok, tú estás comparando las dos veces que Él alimentó a las personas, los discípulos volvieron a caer en la misma duda con las dos veces que Él calmó las aguas y la tempestad, mostrándonos que hay necesidad de crecer en la fe. Es lo que continuamente hay necesidad de crecer en la fe. Y el Señor va a permitir todas estas cosas para lograr eso mismo. Otra cosa, hermano Rodrigo. Ajá. Está bien. O sea, la importancia de contar nuestras experiencias para que otros también puedan creer y crecer y darse cuenta de que nosotros adoramos al Dios verdadero, mi hermano. Somos imperfectos, pues el Señor nos trata así, de esa manera, con misericordia. ¿Quién más? Randy, ¿verdad? Julio. Muy bien, comprobando de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, porque a un solo Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, Él caminó, pero sobre un mar en tempestad, un mar picado. O sea, que eso es un buen punto. Cecilia. La importancia de Jesús, aquí Jesús, estoy seguro, oraba cada vez que sus discípulos iban a pasar por algo, por una situación donde se les iba a probar la fe o se les iba a ver en dónde estaban. Él oraba por ellos y eso lo vemos en un ejemplo en Juan 17,
en cómo el Señor intercede por todos nosotros, cómo Él ora para que no nos falte la fe, para que podamos seguir adelante. O sea, pero vemos el ejemplo de la importancia de la oración. Así mismo. Okay. ¿Alguien más ve algo en el pasaje? ¿Ya? Fíjense, yo veo algo precioso aquí en el versículo 30. Cuando Pedro comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces nos lleva a nosotros a pensar, nos estamos hundiendo. ¿Qué hacemos cuando nos estamos hundiendo? Ojalá que todos clamaran a Dios inmediatamente que se siente que se están hundiendo. Muchos comienzan a ver si pueden primero tocar suelo, buscar fondo, y si buscan fondo está todo bien, pero nos está enseñando aquí, hermano, sálvame. Cristo es el único que nos puede salvar. Nos lleva a una lección evangelística. ¿Okay? ¿Cuántos de los que están aquí sienten precisamente que se hunden en sus pecados? Se hunden, están hundidos en sus pecados, no saben qué hacer. ¿Okay? Sin embargo, vemos ahí que dice, si tú estás hundido en tus pecados y todavía no tienes a Cristo, tú puedes clamar a Cristo y decir, Señor, sálvame. Que Él va a darte la mano, te va a levantar, dice, como levantó a David del pozo cenagoso, te va a levantar y te va a poner sobre una roca, sobre una peña. O sea, tus pies van a estar en algo firme y sólido, ya no van a estar hundiéndose en el pecado cada vez más, porque eso es lo que hace el pecado cada vez nos hunde, y empezamos con una cosa, pero una cosa nos lleva a la otra, y a la otra, y a la otra, y cuando viene a ver, ya estamos en nuestra vida que casi no hay solución. ¿Cuántos hay así? ¿Cuántos están hundidos en vicios, hundidos en drogas, hundidos en pornografía, hundidos en un montón de cosas, y no pueden dar fondo, no, cada vez se hunden más y más y más? Cuando dice el Señor Jesús, clama a mí, pídeme, sálvame, y el Señor es fiel para salvar y para perdonarnos. O sea que esa es otra buena lección que aprendemos ahí, que de igual manera que Pedro, que se estaba hundiendo, clamó al Señor y le dijo, Señor, sálvame, ten misericordia de mí. Tú moriste en una cruz para salvar mis pecados. Pero cada persona tiene que ver esto muy personal y pedirlo de una manera muy personal. Cuando lo pedimos y clamamos, ¿sabe qué? Cuando verdaderamente sentimos que estamos hundiéndonos en el pecado. Porque mientras que tomemos el pecado a la ligera y no pensemos en sus consecuencias, vamos a continuar así. Pero una vez que el Señor hace conciencia de mi pecado y de yo saber que un día le voy a responder delante de Dios, ahí es que yo me veo en apuro. Entonces yo puedo clamar al sacrificio de Cristo por el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. ¿Ok, mi hermana? A pesar de que no se estén calmando los vientos, tenemos que seguir con nuestra mirada en el Señor. O sea, y vemos entonces su respuesta. ¿Sí, mi hermano? La vida está presa. Sí, Señor. Pobrecita. Señor, se tenga pobrecita. Pobrecita, a pesar de toda la riqueza, pobrecita. Y tú sabes por qué pobrecita también, porque muchos dan por hecho de que esta gente está perdida. Y estoy de acuerdo con la hermana, no, ni tan siquiera. No, esa gente está perdida. Esa gente de la aristocracia, los artistas están perdidos. Ok, vamos a despedirnos, hermano, ya se acabó el tiempo de la clase, vamos a orar.
Padre, en esta mañana, esta tarde, no te vamos a pedir andar sobre las aguas, porque no tenemos que probar nada. Tú eres el verdadero Hijo de Dios y tú eres todopoderoso y el Dios soberano sobre todas las cosas. Lo único que te vamos a pedir, mi Señor, es que tú cada vez aumentes más nuestra fe, que podamos tener siempre los ojos puestos en ti, y te damos gracias por las cosas que permites en nuestras vidas que resultan en el crecimiento de nuestra fe. Padre, ahora prepáranos para el culto de adoración. Señor, llega el precioso momento de todos unir nuestras voces en cantos, en gratitud, precisamente porque eres verdaderamente Hijo de Dios. Como hicieron los discípulos, caer postrados en adoración, así queremos caer delante de ti, en este culto que queremos rendirte. En Jesucristo lo pedimos. Amén.